Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. No tengo ninguna duda de que la oposición en Venezuela atraviesa una severa crisis. Una crisis por la falta de unidad, ya que hay fuertes desavenencias internas en torno a la estrategia que se ha seguido, la estrategia que debe seguirse y además la carencia de resultados en torno al cese de la usurpación. Incluso hay duros señalamientos contra Leopoldo López por su participación en los fracasos cometidos por el interinato desde enero del 2019, en especial por dos: el 30 de abril y la fallida Operación Gedeón. Una crisis marcada por la falta de credibilidad y confianza en la población, lo que se palpa en los resultados de las encuestas, que muestran mínimos niveles de aprobación a la labor desarrollada por Guaidó e incluso en algunas encuestas está por debajo de Nicolás Maduro. Una crisis que se evidencia además con la masiva migración de venezolanos que todos los días intentan cruzar la frontera hacia Colombia, algunos en medio de graves carencias y una gran precariedad, porque sencillamente huyen de la crisis que no les permite ni siquiera sobrevivir en Venezuela y además ante la falta de esperanza de una pronta solución. Ojalá la consulta popular, que se realizará entre el 5 y el 12 de diciembre, no sea un nuevo instrumento gatopardiano de quienes controlan el interinato, para tratar de mostrar que todo cambia en la lucha de la oposición, pero que en el fondo nada cambie, porque hay un sector de voluntad popular y del interinato que solo tiene un objetivo: preservar, consolidar y ampliar la franquicia en el exilio que le ha dado tan buenos resultados económicos para sus intereses muy particulares. Venezuela necesita una oposición firme, unida, pero además honesta. Venezuela necesita una estrategia opositora firme, creíble, para que la gente pueda tener de nuevo esperanza en una pronta solución. Venezuela necesita una salida a esta crisis política para iniciar una larga y costosa recuperación económica y social, porque las huellas que deja el chavismo son dantescas. En el próximo segmento converso con Jesús Seguías, presidente de Datincorp, pero además consultor político, sobre el estancamiento de la lucha de la oposición en Venezuela. Ya regresamos. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti. Ante ti, que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Hoy converso con Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político y además un amplio conocedor sobre la crisis venezolana. Jesús, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Un placer para mí estar con ustedes y escucharlos a todos y que me escuchen también. Jesús, quiero comenzar esta conversación con algo reciente. Esta misma semana tú publicaste, lo leí en el Nacional, un detallado análisis punto por punto de unas declaraciones que dio el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y que además son bastante pesimistas sobre la situación en Venezuela, aunque yo comparto lo que dice Álvaro Uribe. ¿Cuál es tu apreciación sobre esas afirmaciones expresadas por Álvaro Uribe? Bueno, en primer lugar, yo tomé en consideración las expresiones de Álvaro Uribe porque considero que
que él ha sido un referente para los opositores venezolanos, sobre todo los opositores radicales, extremistas, los que creen en la vía insurreccional y en la vía fáctica y en la vía militar, etcétera, ¿no? Y cuando vi esas declaraciones de Uribe, yo digo, caramba, que lo esté diciendo Uribe es, digamos, una oportunidad que no se puede desaprovechar, porque en fin de cuentas lo que está diciendo Uribe lo vengo diciendo yo desde hace muchísimos años. Hasta permití escribir un libro sobre eso. Un libro escribí yo sobre eso. Y donde digo claramente que en Venezuela, en primer lugar, la oposición venezolana, a partir del fracaso del 11 de abril del 2002, del golpe militar, donde lograron sacar a Chávez, pero Chávez regresó 72 horas después caminando tranquilamente, sin que ni siquiera una balacera de botiquín se atravesara en el camino. Tranquilamente, producto de los grandes errores cometidos por la misma oposición, no por la fortaleza de Chávez, por errores opositores. Y eso fue después de grandes manifestaciones de calle, que ya conocemos nosotros. Y obviamente, allí dije yo, la vía insurreccional y militar fracasaron. Ahora lo que corresponde es tratar de comerse a este elefante en rodajas. Va a ser una jornada dura, una jornada que va a llevar un tiempo, y lo único es que yo no pensé que iba a llevar tanto tiempo. No tanto por las fortalezas de Chávez, y mucho menos de Maduro, sino por las debilidades de la oposición venezolana. Es decir, la dirigencia opositora no estuvo a la altura de las circunstancias, y obviamente eso trajo que empezaron un desvarío en materia estratégica. A partir del 2014 comenzó la implantación de un proyecto político que se resumía en el Maduro vete ya. Es decir, eso significaba que estaban ignorando lo que vengo diciendo, que nos estamos comiendo un elefante y no te lo vas a comer en una sola sentada. Te lo vas a comer en rodajas. Tienes que jugar por las bandas, tienes que jugar con inteligencia política, tienes que tratar de acumular poder. Y en la medida en que vayas acumulando poder, poco a poco lo irás tú siendo en algunas circunstancias. Pero especialmente, jamás se trataría de vencerlo para terminar haciendo lo que ellos han hecho y que tanto hemos criticado. O sea, no vamos a cambiar una dictadura de izquierda por una dictadura de derecha. No vamos a cambiar un gobierno que era, digamos, el campeón de la intolerancia, el campeón del insulto, el campeón del odio, por otro gobierno que sea el campeón del insulto, del odio y del rechazo. O sea, esa no es la idea. El punto es que los venezolanos, sobre todo muchos opositores, terminaron comprándole en mala hora y barato a Chávez su agenda del odio. Entonces, hoy ya no son los chavistas los que odian. Hoy son todos los venezolanos, hoy son los opositores, y es prácticamente una amplia población de la población venezolana que está en modo odio, en modo venganza, en modo ira. Y cuando unas personas están en modo ira, bajo el control de las emociones destructivas, esa persona, ese ser humano, no es competente para solucionar absolutamente nada. Porque no tiene el raciocinio ni la lucidez suficiente para tomar las decisiones correctas. Cuando alguien está en modo odio, en modo ira, lo mejor es dejarlo que se tranquilice para entonces luego poder lograr algún resultado y alguna solución a algún problema con esa persona. De lo contrario, no hay manera que la entienda. Entonces, el punto es que, volviendo a lo que dice Uribe, es que Uribe termina diciéndole, señores, en Venezuela no hay posibilidades de una intervención militar internacional, porque muchos venezolanos pusieron todos los huevos en la canasta de los marines y creyeron que Donald Trump iba a ser capaz de mandar los marines. Y cuando llegaron las elecciones estadounidenses, se convirtieron en los trumpistas más desaforados del mundo. Los venezolanos se convirtieron en unos apasionados de las elecciones en los Estados Unidos y digamos, la furia, la emoción, el llanto, la alegría entre los venezolanos involucrados en esas elecciones
era mayor que el de los mismos estadounidenses. Claro, yo lo entiendo. El tema es que muchos venezolanos creyeron que Donald Trump iba a activar lo que muchos dirigentes opositores trataron de hacer ver que iba a ocurrir. Que iba a haber una intervención militar internacional. Algunos lo pidieron abiertamente y lo hacen a sabiendas que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Yo no voy a ponerme a buscar los culpables en este instante. Yo tomé una decisión desde hace una semana, menos de una semana, y dije, ya no voy a estar en esa onda porque en este momento los venezolanos necesitan parar de sufrir. Estos son momentos estelares para el ejercicio de la política. Estos son momentos importantísimos que no se pueden desaprovechar en un mundanal de denuncias, de críticas, de venganza, de buscar culpables, de mandarlos a la guillotina. Y algunos han optado por ponerse a montar un paredón de fusilamiento en las redes sociales contra todo aquel que no esté de acuerdo con él. Jesús, tú hablas de un momento estelar para hacer política. Yo coincido plenamente contigo. Es el momento de ser inteligentes, racionales y además creíbles para la población. Pero también percibo que la lucha de la oposición está estancada. ¿Tú crees que sigue estancada? Bueno, mira, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. El mundo de hoy es un mundo extremadamente dinámico y cambiante. Y eso pasa por las empresas, pasa por las tecnologías, pasa por las mismas familias, pasa por la sociedad en general y también por la política. O sea, nosotros no podemos incurrir en el error de convertir nuestros paradigmas en dogmas, porque entonces allí no vamos a la par de la sociedad de hoy. El mundo de hoy está signado fundamentalmente por el fenómeno del cambio constante, permanente, continuo. Y una organización política o un movimiento político que no contemple la posibilidad del cambio no es otra cosa que una secta de fanáticos, una secta de personas que no son apropiados para hacer política. Entonces, el punto es que al fracasar la ruta insurreccional y militar, que era la única que manejaron durante 7 años en la oposición venezolana, fracasó por razones que yo expuse hasta en un libro, como te dije. Correcto. En 2015, donde dije no es posible la insurrección militar, no es posible la insurrección civil, no es posible la intervención militar extranjera. Lo remaché en una investigación que hicimos en el año 2018, antes de las elecciones presidenciales, donde dijimos que era un grave error no ir a esas elecciones. Obviamente, la oposición andaba en otra onda y no creía en elecciones. Y aún todavía están en una onda en que no creen en las elecciones, pero las realidades, Darwin, los está lanzando contra la pared. Las realidades los están poniendo contra la pared. Porque ya hoy día lo que está absolutamente claro es, uno, la insurrección civil en Venezuela no es posible porque la población venezolana está a merced de un gobierno que juega duro, de un gobierno que tiene un formidable poder de coacción, no solamente militar, sino que tiene un nivel de control social muy grande. Y las poblaciones, mientras más sufran, no es verdad que salen más rápido a protestar. Mientras más sufran, son más vulnerables al poder del Estado. Y eso pasa en todas partes del mundo. De lo contrario, hace años los coreanos del norte hubiesen salido de la dinastía de los Kim, de Kim Jong-un ahora. Y los cubanos. De ser así, ya hubiesen derrotado a la dictadura siria, y hubiesen derrotado a la dictadura iraní, y hubiesen derrotado a la dictadura cubana, y también hubiesen derrotado al gobierno de Nicolás Maduro. Nada de eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso pasó en la Unión Soviética. Por cierto, la primera parte de mi libro habla sobre la experiencia soviética que yo vivía al final de ya el periodo, hundiéndose ya la Unión Soviética, desapareciendo, faltando un año para que llegara Gorbachov. Y yo tuve una experiencia en la Unión Soviética que me marcó muchísimo en términos políticos. Y yo vi ahí lo que era un gobierno totalitario. En Venezuela no hemos llegado a un gobierno totalitario aún, pero el proyecto es ese. Ese es el proyecto marxista-leninista socialista que en mala hora Hugo Chávez le compra a los Castro en Cuba. El paradigma
del chavismo gobernante es el gobierno cubano. Entonces, yo digo que definitivamente la rebelión civil es imposible por las razones que expongo. La rebelión militar venezolana. Oh, por Dios, ¿cuántos golpes no se han intentado en Venezuela? Mira, desde el año 58 del siglo pasado, no ha prosperado ni un solo golpe militar en Venezuela, porque los militares venezolanos no sirven ni para dar golpes de Estado. Ese es el problema de fondo. Porque los militares venezolanos, y sobre todo después del 2002, se han deteriorado muchísimo. El gobierno del chavismo gobernante los ha pervertido mucho, los ha corrompido mucho, claro. Pero además no son el poder. Pedirles a ellos que ellos den un golpe en contra de ellos es como medio absurdo. Pero no solamente eso. Los militares que se han atrevido a manifestarse, los que se manifestaron para hablar de los últimos acontecimientos, los que se manifestaron el 27 de febrero del año pasado en Cúcuta. ¿Qué pasó con esos militares? Andan muriéndose de hambre por Colombia y nadie en la oposición le ha prestado atención a esa gente. Se fueron del lado de la oposición y fueron ignorados posteriormente. Es decir, los utilizaron. No había una relación íntegra con ellos, de lealtad, de compañerismo, de apoyarlos en un momento de dificultades. Los abandonaron. Y eso sentó un precedente en las Fuerzas Armadas y le dice a los militares, mira, si tú te alzas y fracasas, mira lo que te espera. Pero con todo y eso volvieron otra vez el 30 de abril. Los militares que se fueron a la calle el 30 de abril y se instalaron en la Altamira, en el puente de Altamira, con los huacales de cambures ahí, guardando balas y cosas. Esos militares actuaron valientemente y quedaron solos. Por Dios, estaban en el este de Caracas, en el corazón de la oposición venezolana, donde abundan los guerreros del Twitter, los militaristas, los que creen en la salida militar, en el golpe militar, en la acción violenta. Y esos militares quedaron solos. No más de 500 personas se aproximaron allí. ¿Dónde estaban? Se escondieron. Se escondieron los guerreros del Twitter. Los dejaron solos. Y encima de eso, muchos militares, porque aquí hay acusaciones contra muchos militares, como las parecidas a las que tiene, a las que se hicieron en contra del Pollo Carvajal, en contra de las que se hicieron contra Alcalá Cordones. Pues Alcalá Cordones hoy día está preso en los Estados Unidos, después que se pasó para la oposición. Y el Pollo Carvajal se pasó a la oposición y lo andan buscando también. Jesús, tenemos que hacer una pausa. Entonces, los militares venezolanos dicen, entonces. Es correcto. Entonces ellos van a esperar una mejor oportunidad para negociar. Hablamos de cambio y del fracaso de la vía insurreccional, tanto civil como militar, y del fracaso de quienes esperaban una acción militar. Yo creo que en el próximo segmento hablemos de cuál entonces tiene que ser el cambio que dé la estrategia de la oposición y cuál es la vía que deben seguir. Ya regresamos. ¿Te puedo cerrar en menos de un minuto? Concluir en algo. Claro, Faltó claro. La intervención militar internacional. Es el tercer elemento de ese corolario de allí, ¿no? La intervención militar internacional. Pues Elliot Abrams, el enviado de Donald Trump para el caso Venezuela, dijo claramente que eso es realismo mágico. Y eso lo sabe todo el mundo. Donald Trump jamás tuvo sobre la mesa todas las opciones, porque esa opción nunca estuvo sobre la mesa. Le mintieron a aquellos venezolanos o se autoengañaron muchos venezolanos creyendo que Donald Trump lo iba a activar. Eso no es posible. Y yo creo que ya con lo que dijo Uribe, ya Uribe está hablando en nombre de Colombia y de todos los países latinoamericanos, dijo claramente, eso no va. Entonces, si no tenemos intervención militar internacional, si no tenemos golpe militar, si no tenemos insurrección civil, ¿qué nos queda? O cruzarnos de brazos, rendirnos, o tomar decisiones sabias, inteligentes, que contribuyan no solo a resolver la crisis política, sino también y sobre todo, por encima de la crisis política, resolver la gran crisis humanitaria que tiene el país. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Jesús, yo coincido plenamente con el análisis que has hecho. Se agotó la vía insurreccional, tanto civil como militar. Se agotó la posibilidad de una acción militar internacional. Y además es necesario que la oposición entienda que deben cambiar la estrategia y no quedarse anclados en una estrategia que no ha dado resultados. ¿Cuál crees tú que es la vía que debe seguir la oposición venezolana para lograr esa transición que permita no solamente resolver la crisis política, sino atender las calamidades económicas y sociales? Bueno, mira, Darwin, y a todos los que nos escuchan. En política hay varios principios que rigen la política. Uno de ellos es, nunca vayas a la guerra sin contar los cañones. 2, pelea siempre en el terreno donde tú eres fuerte, donde eres más débil. Si la oposición venezolana no tiene armamento, no está entrenada militarmente, y no veo a kilómetros vista a ningún dirigente opositor venezolano entrenándose militarmente para la guerra, ¿no? No, eso no les gusta a ellos. ¿O tú conoces alguno? No, ninguno. No, ellos esperan que otros hagan la guerra por ellos, porque son cobardes y fanfarrones. Es correcto. Hay que decirlo. A ver si se dan cuenta del error que están cometiendo. Entonces, el tema es que tú tienes que pelear donde tú eres fuerte. ¿Cuál es la única vía en la que la oposición venezolana ha tenido mayores fortalezas y ha tenido victorias? No ha habido una sola victoria, con excepción del 11 de abril, que fue muy mal manejado y por eso fracasaron. No ha habido una sola victoria de la vía insurreccional y militar desde el año 98 que llegó Chávez al poder hasta nuestros días. Ni una. Todas fracasaron y con grandes saldos de víctimas. Grandes saldos de víctimas. Como dije, no voy a buscar culpables. Pero qué lástima que en Venezuela nadie dé la cara y actúen decentemente y diga, yo soy responsable de esta decisión equivocada. Como hizo Gamal Abdel Nasser cuando perdió la guerra a los 6 días y puso el cargo a la orden, siendo un líder internacional de todo el mundo árabe. Le dio vergüenza con su país y puso el cargo a la orden. Pues eso no existe. En todo caso, el punto es que la oposición tiene que transitar por la ruta electoral, que es la única que le ha dado victorias. Tuvo la victoria del referéndum por la reforma en el 2007, que Chávez hizo con eso lo que le dio la gana. Después, bueno, que ahí está bien. Pero vas acumulando. Luego las elecciones de gobernaciones y alcaldía en el 2009, la oposición obtuvo las más importantes gobernaciones del país y grandes alcaldías. En el 2010, elecciones parlamentarias, la oposición obtuvo igual cantidad de votos que el chavismo. Estando Chávez vivo, que era un gran fenómeno. Cumbre, ¿no?, de Chávez. Y en el 2012, Capriles se puso a 11 puntos de Chávez, la oposición venezolana.
al Chávez, al gigante político y el gran líder y el hombre carismático, porque era un formidable contendor, sin duda alguna. Claro. Eso no hay que ocultarlo. Muere Chávez, Capriles Maduro, gana Maduro por un punto y la oposición casi, yo digo que ganó por un punto, pero tú no puedes ir a unas elecciones con el chavismo. Un punto de ventaja, 2, 3 puntos de ventaja, tiene que ser de 5 puntos en adelante. En el Zulia ganó, en las elecciones de gobernaciones últimas, ganó el primero Justicia, el partido, uno de los partidos más odiados del gobierno y del chavismo gobernante, y ganaron limpiamente. Y el CNE reconoció ese resultado, porque no era fácil, porque el protocolo de votación que hay en Venezuela no permite que tú puedas, a menos que hagan un fraude descarado como en Bolívar, porque Andrés Velázquez ganó por un punto. Repito, eso es un error capital, ir a una elección con una ventaja tan corta. O mejor dicho, no es un error, sino que estás propenso a que pase cualquier cosa. Claro. Pero no puedes desistir de ir a la ruta electoral por eso. Tú tienes que seguir insistiendo para que la diferencia en los próximos procesos sea mayor. ¿Por qué no reconocen a Andrés Velázquez y sí reconocen a Juan Pablo Guanipa? Por la diferencia. Porque la causa R es peor que el primero Justicia, o que el Estado Bolívar es más importante que el Estado Zulia. Por Dios, el Estado Zulia es el Estado más importante del país, por razones de población electoral, por razones de ser un Estado productor de petróleo, por ser un Estado fronterizo. Un Estado altamente estratégico para el país. Maduro podía haberle dicho a Tibisay y Lucena, mira Tibisay, dale Guárico, Monagas y le dan Apure a la oposición, pero no me les entregues el Zulia. No pudieron hacer eso. Como Nicolás Maduro no le puede decir a Tibisay y Lucena, cuando compitió con Capriles, mira, no me pongas un punto de ventaja, mira, ponme 5 para que no haya un manto de ilegitimidad sobre mi victoria, por Dios, Tibisay, modifica eso. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no es verdad que tengan ese control, lo que pasa es que se han convertido en excusa para muchos opositores para no ir a elecciones. Pues ya eso se acabó. Yo creo que ya en estas alturas lo que tenemos es que insistir en la vía electoral, porque es la única que te permite a ti acumular poder. Pero bien, mucha gente piensa que la vía electoral solamente es factible si se convocan elecciones presidenciales anticipadas. Ok, está bien. Yo creo que ahora las sanciones en los Estados Unidos con Biden en el poder van a apuntar no a sacar a Maduro del poder, por la vía fáctica. Es decir, o él renuncia o lo sacan, si no, no hay elecciones. Ahora no, con Biden posiblemente va a convertir esas sanciones en una pieza de negociación para decirle, bueno, ok, yo no quiero que tú te vayas. Pero es que ayer nada más Leopoldo López dijo que no le importaría que Nicolás Maduro participara en un proceso electoral. Oh, qué bueno, alabado sea el Señor. Por fin entendieron que el cese de la usurpación no es posible. Y eso lo que ha hecho es retrasar todo el proyecto político venezolano de cambio. Lo único que compete ahora es crear un nuevo CNE consensuado, que para eso tiene que servir las sanciones internacionales, y eso es mucho más fácil de lograr que la salida de Maduro, y convocar elecciones presidenciales anticipadas, o buscar la manera de que haya un cambio presidencial en el país en los próximos tiempos. Pues hablaste del caso Biden. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia del nuevo gobierno americano frente al conflicto venezolano? Mira, sin duda alguna se van a distanciar de esa estrategia errática de Donald Trump, donde amenaza mucho, fanfarronea mucho, pero no hace nada, engañando a todo el mundo. Claro, a los que se dejaron engañar. A mí no me engañaron. Yo sabía hasta dónde íbamos a llegar con Donald Trump. El tema es que Biden va a darle consistencia estratégica a la posición de la Casa Blanca. Ellos van a apuntar esas sanciones porque es una política bipartidista y las sanciones no son unilaterales de Trump. Por si a la mosca alguno está equivocado y confundido. Correcto. Esas sanciones las van a utilizar para lograr una salida consensuada, negociada, electoral en Venezuela. Y allí unen esfuerzos con Europa, porque toda Europa es partidaria de esa solución. Y toda América es partidaria de esa solución, el Grupo de Lima, Europa y ahora el gobierno de los Estados Unidos. Toda la comunidad internacional está enfocada
es buscar un acuerdo negociado desde el Vaticano para abajo, todo el mundo. Ok, vamos a llegar a un acuerdo y creo que allí Nicolás Maduro va a tener una bola de fuego en la mano, porque entonces Biden le puede decir perfectamente a Maduro, bueno, señor, no estamos exigiendo como condición sine qua non para una negociación que usted se vaya. Quédese, vamos a negociar con usted directamente. Porque como dijo Elliot Abrams, hay que negociar con el que está allí. Y el que está allí es Maduro y el segmento militar que acompaña a Maduro. Vamos a negociar con ellos. ¿Ok? Primero que nada, cambiemos el CNE. Segundo, vamos todos a apuntar a una salida pacífica y electoral en el país. Punto 3. Contemplemos una elección presidencial. Pues eso queda a discreción de Nicolás Maduro. ¿Acepta o no acepta? Si acepta, ok, bingo. Y luego que cambiaste el CNE, que sería enero, febrero del año que viene, entonces pasa a definir el cronograma electoral. Ok, para definir el cronograma electoral, la oposición tendrá que exigir, primero que nada, el tiempo necesario para depurar el registro electoral permanente. Porque con el éxodo, eso cambió mucho. Y con toda una cantidad de cosas que han hecho en estos últimos tiempos con ese registro electoral, lo más adecuado es que haya una depuración del registro electoral y que en segundo lugar se defina lo que se va a hacer con la votación en el exterior. Porque estamos hablando de 5.600.000 venezolanos que están en el exterior, de los cuales unos 5 millones votan. Y de esos 5 millones, unos 4 millones son electores opositores. De manera que a la oposición le conviene que haya un empadronamiento de los electores que están en el exterior para así garantizar su victoria. Porque en las condiciones que está ahora la oposición venezolana, digamos, con una estructura electoral que se debilitó demasiado con el éxodo, demasiado se le debilitó. Entonces, tú tienes que decir cuánto tiempo me lleva a mí conformar el nuevo padrón electoral y el nuevo registro y sobre todo el tema el empadronamiento de los venezolanos que están en el exterior. Pues mira, eso se lleva no menos, trabajando con todos los recursos del mundo, no menos de un año. Ya estamos hablando del 2022. En Venezuela no puede haber una elección presidencial anticipada ni como quiera antes del 2022. Eso hay que tenerlo claro. La pregunta es, ¿y qué van a hacer los venezolanos de aquí al 2022? ¿Morirse de hambre? Porque con este nivel de confrontación que hay, el país lo que le viene es más hambre. Entonces, la solución pasa por saber si Maduro decide irse a las elecciones y hacerlo en aquel momento. Pero además de eso, supongamos que Maduro decida que no acepta una elección presidencial anticipada. Y ahí Biden le va a decir, bueno, presidente, mire, venga, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros no le vamos a pedir a usted que haga nada distinto a lo que dice la Constitución que usted dice defender. En enero del 2022 se activa la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio. Y como vamos a crear un nuevo CNE equilibrado, desaparecen las trampitas del CNE y tiene que haber una recolección de firmas transparente donde el CNE no interfiera, como lo ha hecho anteriormente, para anular cualquier cantidad de firmas para convocar un referéndum revocatorio. Sencillo como eso. Entonces, ya lo único que tenemos más cercano, un cambio de gobierno a nivel nacional, lo más cercano que tenemos es el referéndum revocatorio en el 2022. Por donde lo miren. Por donde lo miren. Ahora bien, ¿qué hacemos de aquí al 2022? Mientras los políticos están resolviendo los problemas de las elecciones, y vienen las elecciones de gobernación y alcaldía, que habrá que convocarlas con el mismo nivel de transparencia porque se supone que ya tendremos un nuevo CNE. ¿Qué vamos a hacer con los venezolanos que están en este momento cocinando a leña? ¿Qué vamos a hacer con los venezolanos que no tienen gasolina, que no tienen electricidad, que no tienen agua potable, que no tienen comida? ¿Qué vamos a hacer con ellos, por Dios? Ahí es donde se requiere un acuerdo nacional, gobierno, oposición y la comunidad internacional
para comenzar a darle un vuelco a la crisis venezolana, sobre todo la económica. Porque es que la crisis económica, Darwin, en Venezuela pasa fundamentalmente porque en Venezuela haya la más absoluta paz social y política. Sencillo. No hay nada más cobarde que el capital. Nadie va a invertir en un país incendiado por los cuatro costados con miles de conflictos por doquier. Nadie. Ni siquiera los inversionistas venezolanos, que nosotros hemos hecho una investigación con inversionistas venezolanos que están en Panamá, que están en República Dominicana, que están en los Estados Unidos, que están en España y que están en México. Y en Colombia, creo que lo mencioné. En todos preguntamos, si hay un cambio de gobierno, ¿usted invertiría de inmediato en Venezuela? Y me dicen, no, hay que esperar. Porque dependiendo cómo sea el cambio. Si el cambio es por la vía militar y golpe, bueno, hay que esperar a ver si el chavismo se rinde fácilmente o dan la pelea. Si dan la pelea, ese país se va a incendiar. Y como lo más seguro es que sí van a dar la pelea, no sabemos por cuánto tiempo. Cuando eso se calme, es que nosotros iremos a invertir. Venezolanos, te estoy diciendo. No te estoy hablando de estadounidenses, de europeos, ni de nada. No, venezolanos. Porque es así. Y lo peor es que Venezuela se va a salvar económicamente, única y exclusivamente a través de la inversión privada. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano no tiene recursos, porque el petróleo está en el suelo y porque la banca internacional no le va a dar un préstamo a Venezuela en las cantidades que requiere, que son superiores a los 80.000 millones de dólares para poner el país al día. El único que lo puede hacer es el sector privado. Repito, el único que puede recuperar la PDVSA es el sector privado. Nos quedan 2 minutos de tiempo. En esos 2 minutos, las encuestas que Datincor hace, ¿qué resultados arrojan en torno a la disposición de la opinión pública hacia esa vía política, diplomática y electoral para salir de la crisis? La mayoría de los venezolanos, más del 50%, dice que la solución tiene que ser elecciones electoral y negociaciones entre ambas partes. Una minoría es la que quiere la guerra y la que cree, sobre todo, en la intervención militar internacional. Casi nadie cree en golpes militares en Venezuela ni en rebelión civil. Es más, formulamos una pregunta recientemente. ¿Usted cree que en la medida en que los venezolanos sufran más, habrá más posibilidades que la gente salga a la calle? 60 y tantos % dijeron que eso no es posible, que eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, yo creo, Darwin, que llegó el momento de pisar tierra, que los políticos venezolanos pasan a ser personas útiles al país y no ser obstáculos o ser impulsores de una crisis mayor, sobre todo porque estamos enfrentando 6 megacrisis. 6, no es una. Para los políticos están ensimismados en la crisis política y creen que eso, al cambiar políticamente el país, automáticamente cambia todo lo demás. No, no es verdad. Porque si el cambio político es por la vía fáctica, militar, así vayan los Estados Unidos con los marines. Eso no va a solucionar el problema, sino que lo va a agravar. Porque para el 84% de los venezolanos, el problema más importante que resolver son la crisis económica, la crisis de los servicios públicos, la crisis social, la crisis emocional, y solo el 16% cree que lo más importante es la crisis política. Entonces se trata que los políticos y el país se casen y los políticos se dediquen a buscarle solución a esa crisis. ¿Y cómo se resuelve la crisis económica en el país? Pues sencillamente bajo un gran acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque al gobierno le conviene y a la oposición también. Y creo que a la oposición le conviene más que al gobierno, por una razón muy sencilla. Si mejoran las condiciones económicas de los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos que se han ido, sobre todo para los que se han ido en América Latina, van a retornar a Venezuela. Porque el 80% de los que se han ido por razones económicas y de buscando oportunidades de mejora en su vida. Muy pocos, 6% apenas, se han ido por razones políticas. Entonces, mejorando las condiciones, regresan los venezolanos y la mayoría de los que van a regresar son opositores, que de haber elecciones van a votar por la oposición. De manera que tenemos un juego inmenso por delante. Y yo creo que, por eso digo, yo soy optimista, porque creo que, mira, esta es una oportunidad, digamos, histórica que no podemos desaprovechar. Gracias a Dios ganó Biden.
A muchos opositores les molesta que se les diga esto. Es más de un necio dice que si yo estoy con Biden, estoy con Nicolás Maduro. Están equivocados. Ellos no conocen a Biden, ni conocen al Partido Demócrata, ni conocen a los Estados Unidos. Están, digamos, en una onda inútil, claramente inútil. Entonces, yo digo que con todo lo que está ocurriendo en este instante, hay posibilidades de que hayan mejoras en la condición venezolana. Creo que en el gobierno ya hay una sensibilización para entender que hay que hacer cambios. La dolarización del país ya casi inevitable. La internacionalización de los precios de la gasolina es inevitable. Lo cual antes era un pecado capital en la política. Liberar los precios de la gasolina, pues ya está liberado. Ya está liberado. Lo que hace falta es que regresen los inversionistas y se empiece a reconstruir al país y comience a reactivarse la más gran maquinaria productiva del país para que los venezolanos paren de sufrir y los venezolanos comiencen a buscar una solución consensuada entre ambos donde todo el mundo esté incluido. Ya la exclusión, ya el odio, yo creo que el odio tenemos que vencerlo. Quizás es el enemigo más grande que tienen los venezolanos en este momento, el odio. El odio no nos permite avanzar, el odio no nos permite crecer. Que hay muchos gobernantes, muchos de los del gobierno que han cometido grandes delitos, pues ya la historia se encargará de eso. Así hicieron los chilenos en Chile, tuvieron paciencia con Pinochet y con los militares, y el tiempo fue diciendo, sencillamente, ahí está Chile, convertido en uno de los países más dinámicos económicamente de América. Jesús, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Muy didáctico, muy clara, coincido plenamente contigo. La única vía de salir de esta crisis es la negociación política y diplomática y la vía electoral. Gracias por haber estado en este programa. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.